algo similar encontró Bott, encontrando que los sonidos que presentaron menor dificultad fueron los sonidos nasales, los diptongos y los sonidos oclusivos. Y aquellos sonidos en que los niños presentaban mayor dificultad eran los diptongos o dífonos vocálicos, las vibrantes múltiples y el grupo de las líquidas. Posteriormente, también Bott encontró un grupo de 293 niños españoles con un rango de edad de 3 a 7 años y utilizó las tareas de denominación y de repetición. Utilizando un criterio de 75-80% de los niños examinados fueran capaces de emitir el alófono. De esta forma, utilizó sus datos para elaborar esta tabla. En esta tabla podemos observar que a los 3 años el 90% de los niños es capaz de decir los sonidos nasales y oclusivos, tanto sonoros como sordos, y sonidos fricativos como la F y la S. A los 4 años ya el 90% de los niños podría decir las oclusivas sonoras, como por ejemplo la D, la G, y fricativas como la F. Respecto a las vibrantes, el 80% de los niños podía decir la vibrante simple y el 70% de los niños sería capaz de decir la vibrante múltiple. Y básicamente el 80% de los grupos consonánticos. A los 5 años, las fricativas ya estarían adquiridas, laterales también en un 80% y las vibrantes también aumentando levemente en relación a los niños de 4 años. Si saltamos a los 7 años, nos daremos cuenta que casi la totalidad de los niños de 7 años debiesen tener adquirido los sonidos laterales y vibrantes. Pavés en el 2009 utilizó niños chilenos 254 de un nivel socioeconómico medio-bajo, dato que los autores anteriores no nos entregaron. La tarea que utilizó fue repetición. Y nos damos cuenta, de acuerdo a sus resultados, que los fonemas líquidos son de adquisición tardía y que no existe certeza en nuestro medio nacional sobre la edad en que se deben considerar ya adquiridos. Solo sabemos que son de adquisición más tardía en relación a los otros alófonos. Vivar y León también estudiaron niños chilenos con una muestra de 72 y una tarea de denominación. ¿Qué concluyeron? Concluyeron que la articulación de las consonantes va progresando con la edad, que los alófonos fricativos, africados y líquidos presentarían mayor dificultad y los alófonos nasales y oclusivos áfonos presentarían una menor dificultad. Niños de 3 años presentarían más del 80% de los alófonos consonánticos ya adquiridos. De manera que si observamos en esta imagen, el grupo 1 y el grupo 2 corresponde al rango etario de los 3 años. Y nos damos cuenta que los niños de 3 años logran adquirir en ese rango de edad el sonido P, T, M, B, P, T, M, N y ñ. En el rango de los 4 años a los 4 años 11, es decir, el grupo 3 y el grupo 4, nos damos cuenta que la totalidad de los niños adquirió todos los sonidos anteriores y agregamos el sonido L principalmente y el sonido Y. Y en el grupo 5 y 6, específicamente en el 6, ya tenemos la totalidad de los sonidos adquiridos. Podemos observar en el grupo número 1 que el 30% de los niños solamente es capaz de adquirir el sonido R, vibrante simple, y que este sonido comienza a aumentar gradualmente en porcentaje de aparición a medida que avanza la edad.
Nos encontramos con Serra planteando cómo se desarrolla la complejidad de las sílabas, utilizando un criterio de 90% en la muestra. Para él, una vocal aislada fue llamada núcleo, una consonante en posición inicial la llamó ataque y una consonante en posición final la llamó coda. De esta forma, nos encontramos con que un niño de 1 año y medio debiese ser capaz de producir sonidos vocálicos y una estructura de sílaba directa caracterizada por ataque y núcleo. Y esto no cambia mucho hasta los 2 años y medio. Pero si se dan cuenta, a los 3 años y medio los niños ya pueden establecer estructuras silábicas más complejas. A los 3 años, 9 meses y 4 años ya nos encontramos con casi todos los tipos de sílabas que podríamos observar en un adulto. De manera que, por ejemplo, podríamos encontrarnos con una consonante vocal-vocal, en el caso de la sílaba muy, o vocal consonante vocal, en la sílaba ama, o consonante vocal-vocal-vocal, en el caso de la sílaba miau, o dos sílabas directas como consonante vocal en la palabra mamá, o consonante vocal, vocal, consonante en el ejemplo pues. Y así podríamos ir analizando. Esto va a ser muy importante para que ustedes puedan analizar la complejidad silábica en las producciones de un niño. Posteriormente y de manera más actual nos encontramos con Susaníbar, Dioses y Guamani. Susaníbar elabora un cuadro de adquisición de la fonética del español luego de hacer una revisión bibliográfica de todos los autores anteriores que han participado o intentado establecer una cronología de los hitos del desarrollo fonético y lo contrastó con sus propios estudios. De esta forma, él establece en esta tabla cuáles son las edades a las cuales el 75% de los niños ya son capaces de emitir un sonido. En el caso de los 2 años, él habla de que las vocales A, por ejemplo, O, U y E podrían estar en distintos grados de adquisición. Para logrado utiliza la letra L, para no logrado utiliza NL, para no generalizado utiliza NG y para distorsionado utiliza la letra D. Entonces él plantea que a los 2 años los niños, el 75% de los niños presentan logrado el alófono vocálico A, no así el alófono vocálico O, y no generalizado el alófono vocálico U, es decir, que no está utilizado en todos los formatos de estructura silábica, y distorsionado el alófono vocálico E. A los 3 años y 4 años se le observó la presencia de gran parte de los diptongos. Específicamente, la IA la establece como realmente lograda en un 75% de los niños. A los 3 años, él plantea que estarían logrados los sonidos M, N, Ñ, P, T, K, B, D, L, C, H, Y, o Y, J, S, F, G. A los 4 años, el alófono vibrante simple solo estaría en el 75% de los niños en una ubicación llamada ISIP, es decir, en el inicio silábico en el interior de la palabra. En el caso del sonido R, es decir, vibrante múltiple, este estaría adquirido en el 75% de los niños de 5 años, es decir, a partir de los 5 años. Y el alófono vibrante simple a los 5 años ya podría ser observado en otras posiciones dentro de la palabra. Respecto a los grupos consonánticos o dífonos consonánticos, es posible observarlos en su mayoría a los 5 años ya consolidado con un 75% de niños de 5 años produciéndolos.
Nos encontramos ahora con una publicación del 2016 que está hecha por un fonoaudiólogo chileno y su equipo de investigación, donde tuvieron el objetivo de comparar los criterios para determinar la edad de adquisición de los fonemas laterales y róticos, o fonema lateral y rótico, es decir, la L, la R y la R. Y hicieron una revisión de todos aquellos autores que en distintos países, pero de habla hispana, podían ser aplicables a nuestro país para poder establecer un orden de adquisición. ¿Qué fue lo que él observó? Observó que existiría, o la mayoría de los autores coinciden en que existe un orden general de adquisición de los sonidos. Concordaron la mayoría en que los alófonos nasales y oclusivos son más tempranos, hasta algunos fricativos y róticos que serían más tardíos. Por tanto, sí existe una secuencia. Sin embargo, se dieron cuenta que existían diferencias metodológicas en cada una de las publicaciones de los autores citados. Por ejemplo, en cuántas veces se solicitó la emisión del alófono que se estaba evaluando. También se dieron cuenta que existían diferencias teóricas entre el concepto de alófono o en hacer una distinción entre el alófono y el fonema. Para algunos autores hablaban indistintamente de los fonemas cuando en realidad estaban definiendo alófono. Y no todos declaran esta diferencia o esta distinción. Por lo tanto, para algunos hablar de fonemas y alófonos es lo mismo y para otros no. Muchos de los documentos no explicitaron cuáles fueron los criterios para conformar las muestras. Hubo muestras de 275 niños, pero no se menciona cuáles eran las características de estos 275 niños, por ejemplo. Entonces no sabemos si entre un artículo y otro, entre un estudio y otro, esos niños son comparables entre sí. Tampoco tenemos claridad respecto a si el diseño de los estudios podría ser comparable, debido a que gran parte de los estudios fueron de tipo transversal más que longitudinal. Por lo tanto, al ser un diseño transversal, es una imagen o una fotografía del desarrollo de un niño o de un grupo de niños en un momento determinado. Y no corresponde a estudios que se hayan hecho en un niño a lo largo de su desarrollo. Por tanto, sería interesante buscar estudios que fueran más de tipo longitudinal en habla hispana. Este documento es un documento muy actualizado que representa un gran aporte para su estudio del tema del desarrollo fonético. Por lo tanto, lo vamos a utilizar en el taller que van a desarrollar a continuación.